El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias. Con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes, 20 de septiembre de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro dice a miles de sus seguidores: yo tengo el derecho de criticar, no me silencian. Crisis entre Argentina y Venezuela marcan un nuevo hito con orden de captura contra Milei. Incendios forestales en Ecuador afectaron 23.453,48 hectáreas en menos de un mes. 2 muertos durante un intento de fuga en prisión de Honduras. Ex agente de la CIA es sentenciado a 30 años de prisión por agredir sexualmente a 28 mujeres. Fiscalía de Estados Unidos recalca que García Luna merece cadena perpetua al acercarse su sentencia. Autoridades mexicanas drenan ácido sulfúrico del tren que descarriló con migrantes. Migrantes desde el centro de México piden a Sheinbaum libre tránsito y un trato digno. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Puebla, México. Un grupo de migrantes de Centroamérica y Suramérica que atraviesan por Puebla en el centro de México piden al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum que tenga más sensibilidad con ellos, por lo que solo piden cruzar el territorio mexicano para alcanzar el sueño americano. Provenientes de Ecuador, Venezuela, Panamá, Honduras y Guatemala, han caminado durante 2 meses en una caravana con el pensamiento de tener un mejor futuro para ellos y sus familias. En el anhelo buscan un lugar con desarrollo y oportunidades, según compartieron. En su paso por el central estado mexicano de Puebla, complicaron su caminar debido a la intensa lluvia que cayó y tuvieron que refugiarse en una bodega abandonada, donde tendieron plásticos en el piso para acomodarse y dormir un rato y seguir su caminata. Compartieron en entrevistas que llevaban alrededor de 40 kilómetros sin descansar, debido a que las autoridades mexicanas de migración no los dejaban avanzar. Michelle Suárez, migrante venezolano, compartió que comenzó su caminata a causa de la muerte de su esposa, quien padecía diabetes, y el sector salud en su país no contaba con insumos necesarios para el tratamiento. Aseguró que buscará un mejor futuro para su hijo de 5 años, que lo acompaña en este largo viaje. El suramericano pidió a Sheinbaum que al llegar a su cargo modifique los malos tratos de los elementos del Instituto Nacional de Migración INM, debido a que ellos solo buscan apoyo. Aseguró que no vienen a generar disturbios en el país, que les ha apoyado en muchas cosas y que siempre ha sido generoso con ellos. Ella conoce, como es mujer, conoce la situación de cada país. Todos somos migrantes mexicanos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, dominicanos, cubanos. Todos somos migrantes en Estados Unidos. Lo que yo les podría decir es que los de migración tengan un poco más de humanidad y que no nos traten mal, dijo. Ciudad Juárez, México. Autoridades mexicanas realizaron labores para drenar el ácido sulfúrico de los vagones del tren que se descarriló con migrantes hace 2 semanas cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que provocó la muerte de un niño venezolano de 4 años y cerca de 10 heridos, además del derrame químico. El incidente en la carretera de Ahumada a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, ha alertado a las autoridades locales y organizaciones ambientales por el alto riesgo que supone el manejo inadecuado de esta sustancia peligrosa, pues es corrosiva y tóxica.
Especialistas alertaron de que cualquier fuga durante el drenado podría contaminar los suelos y cuerpos de agua cercanos, con impactos severos a largo plazo. Sabemos del derramamiento de 53,000 litros de ácido sulfúrico y no se ha sabido cuánto cloro se derramó, afirmó Daniel Delgadillo Díaz, ingeniero agrónomo de la región. El experto citó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en un primer estudio que hizo, dijo que son aproximadamente 192 metros cuadrados afectados de suelo. Anunció que las afectaciones principales son quemaduras, que también pueden haber en plantas y animales. El tren de 12 vagones se descarriló el 3 de septiembre, cuando murió el niño venezolano, y resultaron heridos otros migrantes de Nicaragua y Venezuela. En días pasados, el gobierno de Texas calificó a El Paso como el centro de la batalla contra la pandilla transnacional venezolana Tren de Aragua. La ciudad ahora rechaza el título y asegura haber mejoras en asuntos de seguridad. El alcalde de la ciudad de El Paso reaccionó a la aseveración de que su territorio es el centro de batalla contra el Tren de Aragua, una organización procedente de Venezuela y declarada como terrorista por el gobierno de Texas. Creo que agrava la realidad. Hay un miembro conocido del Tren de Aragua. El criterio es, si cumples 2 de los 8 requisitos para ser miembro de cualquier pandilla, así es como se les asocia. Solo ha habido uno a nivel de gobierno federal que se involucró y ya no está en Estados Unidos. Según declaraciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas, El Paso es zona cero por diversas causas. Primero porque ellos, el Tren de Aragua, sigue apoyando a las pandillas relacionadas con Juárez, involucradas en el tráfico de personas a través de la frontera y regresan con nosotros. Lidiamos con ellos a diario. La policía de El Paso asegura que la presencia de pandillas es natural en cualquier gran ciudad. Ante la solicitud de confirmación de presencia de miembros del Tren de Aragua, respondió: El problema con esta pandilla que está llegando de Venezuela es que son una red sofisticada y no podemos decir legalmente que hay miembros del Tren de Aragua allí porque no cumplen los criterios. Pese a fotografías que dejarían entrever acción criminal en un hotel de El Paso, autoridades de la ciudad insistieron en que no existen suficientes evidencias para relacionar los hechos con el Tren de Aragua u otras pandillas. Laura Sepúlveda, Texas. Nueva York. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York subrayó que el exsecretario de Seguridad de México de 2006 a 2012, Genaro García Luna, merece ser condenado a cadena perpetua y a una multa mínima de $5 millones al acercarse la fecha de su sentencia, que el juez Brian Cogan leerá el 9 de octubre próximo. García Luna fue declarado el pasado mes de febrero culpable de todos los cargos, por lo que se le acusaba relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el falso testimonio ante las autoridades estadounidenses, lo que le podría costar entre 20 años y la prisión a perpetuidad. Washington. Un experimentado agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, que drogó, fotografió y agredió sexualmente a más de una veintena de mujeres mientras se encontraba en misiones en diversas partes del mundo, fue sentenciado a 30 años en una prisión federal, luego de una emotiva audiencia en la que algunas de las víctimas describieron haber sido engañadas por un hombre que parecía amable, educado y parte de una agencia que se supone debe proteger del mal al mundo. Brian Jeffrey Raymond, con barba grisácea y vestido con un uniforme de prisión de color anaranjado, permaneció sentado y abatido mientras escuchaba su sentencia, tras uno de los casos más atroces de comportamiento indebido en la historia de la agencia de inteligencia. Sus acciones quedaron plasmadas en su colección de más de 500 fotografías, que en algunos casos los mostraban mientras montaba y toqueteaba los cuerpos desnudos. ¿Y qué se puede decir sin lugar a dudas? Que es un depredador sexual, dijo la jueza federal Colin Collar Cotelli, al imponer la sentencia máxima que la fiscalía había solicitado. Usted va a tener tiempo para pensar en esto. Según la fiscalía, las agresiones sexuales de Raymond, de 48 años, se remontan a 2006 y se extienden a lo largo de su carrera por México, Perú y otros países, siempre con un patrón similar. Atraía mujeres que conocía en Tinder y en otras aplicaciones de citas hacia el apartamento que el gobierno alquilaba para él y las drogaba mientras le servía vino y bocadillos.
Una vez que estaban inconscientes, pasaba horas colocando su cuerpo desnudo en distintas poses antes de fotografiarlas y agredirlas sexualmente. En ocasiones les abría los párpados y en otras colocaba sus dedos dentro de la boca de ellas. Una por una, aproximadamente una docena de víctimas de Raymond, que fueron identificadas únicamente por números, narraron ante el tribunal cómo el experimentado espía trastocó sus vidas. Algunas señalaron que solo se enteraron de lo que les sucedió después de que el FBI les mostró las fotografías en las que eran agredidas sexualmente mientras estaban inconscientes. Mi cuerpo parece un cadáver sobre su cama, dijo una de las víctimas al hablar sobre las fotos. Ahora tengo estas pesadillas en las que me veo a mí misma, muerta. Autoridades estadounidenses rescataron a decenas de haitianos abandonados por traficantes de personas en una isla remota de Puerto Rico. Traficantes de personas han abandonado a decenas de inmigrantes haitianos durante las últimas 2 semanas en la isla de Monito, una reserva natural de Puerto Rico. La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 31 personas provenientes de Haití a la deriva en este inhóspito lugar. Recibimos un informe de personal del Departamento de Recursos Naturales, de los vigilantes que están en Isla de Mona, que estaban viendo unas fogatas en el islote de Monito que queda al lado, y eso es una señal de que puedan haber actividad de personas en ese lugar. De inmediato se activó el rescate. Ese sitio es objeto de una recurrente ruta de traficantes bajo la misma modalidad. Además de la Guardia Costera, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza participaron en la operación de elevado riesgo para las víctimas e integrantes de los equipos. Removerlos de allí requiere que bajen por una pendiente, básicamente de una meseta que está en el medio del agua, en el pasaje de Mona. Se rescató de este grupo, son 31 personas, 25 son hombres, el resto hay 2 menores y el resto son mujeres. De acuerdo con estas agencias, los traficantes de personas cobran a cada víctima desde $500 hasta $3,000 por esta operación, en la que en la mayoría de las veces dejan a los migrantes abandonados. Tegucigalpa. 2 presos murieron y 3 resultaron heridos cuando 72 reclusos intentaron fugarse de una cárcel de Honduras la madrugada de ayer, informaron las autoridades. La prisión se encuentra en Tamara, a unos 31 kilómetros de la capital Tegucigalpa. El comandante de la Policía Militar de Orden Público, coronel Ramiro Muñoz, confirmó que uno de los reclusos murió en la prisión, mientras el otro falleció en un hospital cercano. Todo ya está tranquilo y en orden, dijo a medios locales. Muñoz explicó que aproximadamente a las 4 de la mañana de ayer, los presos se atrincheraron en el interior para distraer a los guardias y la policía militar respondió. Las autoridades no han informado cómo murieron presos. Muñoz dijo que se llevará a cabo una investigación forense para evitar cualquier especulación. Ciudad de Guatemala. La agenda del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de León en Nueva York, en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluirá una reunión con el secretario general Antonio Guterres y diversas organizaciones empresariales. Arévalo arribará a Nueva York este sábado y el primer punto de su agenda es una reunión con Guterres, de acuerdo con información divulgada por la Presidencia de Guatemala. En Guatemala avanza la selección de magistrados para los tribunales de justicia. Tras observar el proceso, una misión de la Organización de Estados Americanos instó a seleccionar a candidatos que aseguren la independencia del Poder Judicial. Los procesos de elección de cortes deben ser llevados adelante sin ningún tipo de coacción, tráfico de influencias, corrupción. Así, la misión especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, hizo un llamado a las comisiones de postulación, encargadas de elegir el listado final de postulantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones 2024-2029, para votar por personas idóneas, y criticó que permanezcan candidatos que han sido señalados de corrupción. 11 personas sancionadas por Estados Unidos en la lista Engel
entregaron su expediente. La misión lamenta que las comisiones no hayan excluido del proceso aspirantes a magistraturas que han participado en actos de corrupción. Consideran que el proceso en Guatemala dista mucho de estar alineado a los estándares internacionales. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, el acompañamiento de la OEA no ha tenido un impacto significativo. Se suma experiencias, pero se demuestra que no hay capacidad de incidencia real de las misiones especializadas, tanto nacionales como internacionales. Este viernes, sábado y domingo son decisivos, pues las comisiones de postulación votarán para elegir las nóminas finales de candidatos que serán enviadas al Congreso de la República, que tiene la última palabra. Eugenia Sagastume, Guatemala. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará este sábado próximo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde abordará en su discurso 3 temas, como son la crisis venezolana, la migración por el Darién y la situación del país frente a la lista de paraísos fiscales consideradas injustas por el mandatario. No voy a echar un discurso de retórica y de quiénes fueron, cuándo la crearon, para qué se creó y de dónde nació las Naciones Unidas. Eso todo el mundo lo sabe. Ahí voy a un foro de denuncia y un foro de planteamiento de nuestra posición nacional, expresó el mandatario durante su comparecencia. El presidente panameño detalló que con motivo de la Asamblea de la ONU y su participación previa el próximo miércoles, también acudirá a foros empresariales, bancarios y de inversionistas, así como reuniones bilaterales con representantes de algunos países que han solicitado ese encuentro. Mulino recordó, respecto al tema migratorio, el problema de la crisis humanitaria en la frontera, ya que Panamá está siendo receptora de un problema de magnitud internacional todos los días. Quito. Los incendios forestales que se han registrado en los últimos 27 días en el Ecuador han afectado 23.453 hectáreas en 21 de las 24 provincias del país, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Gobierno Nacional. Desde el 23 de agosto al 18 de septiembre se han registrado 1.337 incendios forestales en Ecuador, lo que representa 284 más que en el mismo periodo del año pasado, señaló en un comunicado. La mayoría de incendios forestales se han registrado en provincias andinas y actualmente hay 12 en situación de actividad y 4 que ya han sido controladas, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ecuador amaneció este jueves a oscuras en el marco de un apagón nacional de mantenimiento de su sistema eléctrico. Esta medida se implementa en medio de una grave sequía que está afectando a las represas hidroeléctricas del país, que son su principal fuente de energía. ¿Habrá apagones o no? No. Si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita, y la hidrología, como tenemos estudiado, nos apoya, no tiene que haber apagones. Hace tan solo 10 días, esto decía el ministro de Gobierno a una estación televisiva local. Sin embargo, la noche del miércoles finalmente se produjo un apagón nacional, al que el gobierno prefirió llamar suspensión del servicio por mantenimiento programado. Esto obligó a las familias a buscar medios para alumbrarse. No sé qué pasa sin la luz. Aparecen los pillos. Da miedo que haya incendios. El gobierno sostuvo que el mantenimiento se realizó en el Sistema Nacional de Transmisión y las redes de distribución de energía eléctrica. Y si bien el corte masivo no se cumplió durante 8 horas desde las 22 locales, como se había anunciado inicialmente, se realizó de manera diferenciada, según una programación acordada previamente. El bloque de seguridad informó además que en las últimas horas capturó a 28 presuntos miembros de la organización criminal Los Tiguerones e incautó media tonelada de droga. La comunidad ha podido pasar la noche y experimentar la primera noche de apagón sin que se registren novedades de importancia. La Policía Nacional ha hecho su trabajo. La suspensión coincide con una prolongada sequía en casi todo el territorio ecuatoriano, que ha provocado la reducción de los caudales que alimentan a las hidroeléctricas, principal fuente de generación en el país andino. Néstor Aguilera, Quito. Buenos Aires. El enfrentamiento abierto entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Venezuela, Nicolás Maduro, vive un nuevo capítulo después de que la Fiscalía venezolana anunció la solicitud de una orden de captura contra el mandatario ultraliberal. La justificación, el caso del avión venezolano iraní,
retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos. La medida anunciada por el fiscal general venezolano Tarek William Saab representa un nuevo punto de inflexión en la fuerte crisis diplomática que atraviesan ambos países, que comenzó con la llegada de Milei a la presidencia argentina y que se agravó tras las recientes elecciones presidenciales en el país caribeño. La orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Venezuela no se limita únicamente a Milei, sino que se extiende a su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El caso por el cual el gobierno de Maduro impulsa esta medida es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la presidencia y por pedido de Washington. El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Entrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina. En su declaración ayer, el fiscal general venezolano señaló que el ejecutivo de su país tiene la facultad de ejercer su jurisdicción como forma de defensa ante acciones tendientes a atacar, desconocer e irrespetar responsabilidades penales, y acusó al gobierno argentino de cometer los delitos de robo agravado, intimidación de capitales, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Otras noticias con Adriana Núñez Rabascal. Considero llegada la hora de solicitarle a Europa una vez más y más enérgicamente que nunca lo tanto que ésta pudiera hacer desde su actuación colegiada a nivel internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer la soberanía popular. El aspirante presidencial Edmundo González reiteró que se vio obligado a viajar a España por presiones y amenazas, pero insistió en que su salida es temporal. Lo que María Corina ha hecho y sigue haciendo desde Venezuela en su condición de lideresa es garantía de que, junto al compromiso de quien desde aquí les habla, es que nuestro país no sufra ningún quebranto, ni duda, ni desaliento, pese a todos los obstáculos, pese a todos los terrores. El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo en repudio al apoyo que le dio la Eurocámara a González Urrutia. Condena esta vergonzosa pretensión de eurodiputados del Parlamento Europeo de intrometerse, de interferir. Entre tanto, el fiscal general de Venezuela anunció que su oficina tramita órdenes de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su ministra de Seguridad y la secretaria de la Presidencia por la incautación de una aeronave de matrícula venezolana y de tripulación iraní en 2022, bajo la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Argentina repudió las palabras del fiscal y respondió que el caso del avión fue resuelto por el Poder Judicial. Adriana Núñez Rabascal, Caracas. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió a los miles de pensionados y seguidores que se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para defender la reforma pensional y subrayar que tiene el derecho de criticar y que no lo silencien. El mandatario les agradeció al haber salido a las calles en defensa del derecho a pensionarse y a tener una vejez digna, y comparó la situación que se vive en Colombia con las protestas en Argentina. En unas, las de Buenos Aires, la gente de la tercera edad sale a las calles, igual que aquí en Colombia, pero allá los están golpeando, les están tirando gases, les dan bolillo, los arrastran por las calles, los tratan como si fueran parías. Aquí estamos en otra, en Colombia, estamos dando un plato de sopa, un abrazo, un cariño desde el gobierno. En un discurso de más de 45 minutos, Petro abordó múltiples asuntos, pero insistió en la reforma pensional aprobada el pasado junio por el Congreso y sancionada por el mismo, que en la actualidad beneficia a unas 500.000 personas.
Esta concentración se da mientras varios congresistas colombianos contrarios a la reforma le piden a la Corte Constitucional que revise la ley. La humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos estar ya discutiendo todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse, dijo Petro entre aplausos para enfatizar que la riqueza no está en lo largo de la jornada laboral, está en el tiempo, y criticó el lema del expresidente Álvaro Uribe Vélez de trabajar, trabajar y trabajar. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¡Qué va! ¡Qué equivocación tan garrafal!, lamentó el presidente. Entre los otros temas que abordó el mandatario estuvo el presunto golpe de Estado que se estaría fraguando en su contra y el plan para asesinarlo, y lamentó que quieren borrar la posibilidad de que un proyecto progresista exista en Colombia y ganar elecciones y gobernar. En las últimas semanas, el presidente colombiano ha arremetido contra el Consejo Nacional Electoral, que investiga administrativamente su campaña electoral por posibles irregularidades en su financiación y que presuntamente sería parte del plan para derrocarlo, según ha dicho el mandatario, tras asegurar el pasado sábado que había recibido información de parte de Estados Unidos sobre el plan para acabar con su vida. Subrayó que el embajador estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri, dijo en palabras del presidente: es cierto que a Petro lo quieren matar, y comentó que los mismos gringos vienen a defendernos. Bogotá. Las autoridades detuvieron en una zona rural del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, el presunto responsable de 2 atentados contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez y la caravana de la alta funcionaria. Ha sido capturado Pablo León Solís, del Estado Mayor Central, disidencia de la FARC del Cauca, responsable de atentar contra el padre de la vicepresidenta y contra la vicepresidenta de Colombia, informó el presidente Gustavo Petro. En medio de amenazas de bomba y evacuaciones, la comunidad latina y haitiana en Springfield luchan por recuperar la normalidad tras la controversia generada por los comentarios de Donald Trump en el debate presidencial. En los tranquilos rincones de Springfield, Ohio, fuera de la vista de políticos, periodistas, policías y cámaras de seguridad recién instaladas, los inmigrantes haitianos y latinos que viven aquí intentan retomar la normalidad en medio de la tormenta política. Algunos no lo logran. They're not doing okay because as of now, no les está yendo bien porque a estas alturas muchos haitianos se han ido de Springfield. No han sabido cómo manejar esta presión. Las amenazas se han hecho por teléfono, por internet, en persona. En su mayoría no han sabido cómo lidiar con ellas. Entre amenazas falsas de bomba que continúan cada día y familias que no envían a sus niños a las escuelas por miedo, la gente no sale de sus casas. Arturo Juárez dice que hace días que no recibe clientes en su taller mecánico. Este buquete está como un fantasma este pueblo, o sea, ha quedado muy solo últimamente y no veo los haitianos así, personas caminando. Sus residentes quieren subrayar que Springfield siempre ha sido una ciudad muy unida que ha dado la bienvenida a todos. No hay ninguna discriminación, creo, todos son iguales. Armando Núñez dice estar sorprendido con el impacto que ha tenido la historia falsa de que los migrantes haitianos se comen las mascotas de sus vecinos. Springfield dice no es así. Lo que está pasando quiere dividir la gente, yo pienso, a lo mejor, no sé, pero es lo que se siente. Y yo como persona, yo no quiero ser parte de eso. Otros aseguran que nada ha cambiado durante las últimas semanas. La gente sigue consumiendo, la gente sigue viniendo, la gente sigue trabajando en su rutina. Los hispanos y los residentes en general han visto la llegada de los haitianos en los últimos años de manera positiva, porque la ciudad estaba lentamente muriendo y estos migrantes han permitido reactivar la economía. Toda la polémica alimentada por una pequeña parte de la población, dicen los residentes, pasará pronto, pero dejará cicatrices. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.